Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés escuchando este audiolibro. Vamos a continuar con la lectura del libro de Edgar Toyle. Hoy continuamos con el tema con un interrogante. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? ¿Cuál realidad? ¿A qué realidad se refiere Edgar Toyle acá? Pues a nuestra realidad, ¿cierto? La verdadera realidad. Dice el tema, la identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. ¿Se escucha? Estamos considerando normal pensar todo el tiempo nuestra mente está apoderada de nuestro espacio. Realmente no nos deja vivir el presente, estar todo el tiempo pensando en los problemas, en las situaciones, en todo lo que nos rodea, menos en vivir lo que estamos pasando en ese momento. Continuamos. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. Qué bien, está prometedor el tema, está prometedor el texto. El filósofo René Descartes, creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo. Para ser sincero, cuando yo leí ese libro, me pareció genial esa frase, pienso, luego existo. O sea, la manera como se tomó y se estudió en ese momento, pienso, luego existo, fue para mí, pues, interesante. Yo en ese momento pensé, pues sí, claro, para poder existir hay que pensar, si no pensamos, pues dejamos de existir. Pero bueno, veamos cuál es el punto de vista de Eckhart Tolle aquí en este tema. Él dice que esa frase, pienso, luego existo, tiene para él otro concepto. Dice, de hecho, había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. Bueno, aquí nos está diciendo, esto es como un mal uso de la mente. Él se está refiriendo al mal uso de la mente, de tener la mente como metida en todo el rollo, en el problema, en la economía, en la falta de dinero, en el conflicto con Sutano, con Perencejo, con la familia. Enloquece al ser como tal, lo hace distraer a uno y no permite que nos ubiquemos dentro de nuestro ser. Ese punto que él busca durante este tema es llegar a la iluminación, y para él pensar tanto y en tantas cosas nos mantiene distraídos. Continuemos con lo que dice este gran escritor. Entonces decimos, el pensador compulsivo lo quiere decir casi todo, el mundo vive en un estado de separación aparente, no en un mundo, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz. La iluminación es la búsqueda en la lectura de este libro. Encontrar la iluminación, la tranquilidad, un estado de totalidad, un estado de unión, de paz. En unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada, en unión con el ser. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la terrible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras
juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Atención, atención amigo lector, amigo oyente. Nos dice Edgar que identificarnos con la mente la compara con una pantalla opaca de conceptos, de etiquetas. Él está diciendo que la cantidad de pensamientos que nos llegan a la cabeza están alimentados con las imágenes, con todo lo que nos rodea, con los juicios, con las definiciones del mundo, y eso bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Nos está haciendo el llamado a vivir la unidad, no a creer únicamente en la unidad, de que todos somos uno, sino a vivirlo. ¿Cómo lo haremos? Quizás durante este libro nos explique cómo llegar a vivir esa unidad con todo, con el universo, con la naturaleza, con los demás seres humanos. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, aplica una nota. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Completamente de acuerdo. No sé usted, pero estoy de acuerdo. La mente mal utilizada es un peligro, es una bomba, es una locura. ¿Cuántos enloquecen? Porque en su mente giran pensamientos, ideas, ilusiones, cosas que para ellos son completamente ciertos y evidentes y que para los demás no lo son. No lo son. Tú puedes escuchar a otro hablar y de sus tristezas y de su mundo y usted escucha y dice, pero es que eso no es tan grave, pero para él sí lo es. ¿Qué está creando todo eso en su cabeza? Sus pensamientos. Entonces, los pensamientos mal usados, la mente mal usada, destruye. La mente bien usada es excelente. No lo dice Eckhart Tolle. Continuemos. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente, generalmente no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. ¿Sí oye? ¿Sí oye? La mente se ha de utilizar para hacer muchas cosas buenas. Obvio que sí. Obvio que sí. Pero cuando la mente se desordena, cuando los pensamientos se desaplican, es donde encontramos un caos en un vaso de agua. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. Déjeme preguntarle esto. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Lo has logrado? Obviamente algún lector, algún audio escucha de acá, lo habrá logrado. Déjenos el comentario y díganos cómo lo logró. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué lo ha llevado a lograrlo? O al contrario, si siente que su mente lo tiene controlado y desubicado, también coméntenlo. Hágalo saber acá con comentarios. Oye, no olviden suscribirse. Suscríbanse para que continuemos y seamos más. Este equipo sea grande. Continuemos.
¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizás por un momento. Entonces, la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. Suele suceder todo el tiempo. Creo que sí. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Oiga, pues, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se llega allá? ¿Qué nos quiere decir Eckhart Tolle acá? ¿Alguno ha comprendido ese punto? Explíquelo por favor, comenten. Entonces, usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento. Oiga, pues, hay algo más grande. Que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Muy bien, ¿qué tal el tema hasta el momento? Excelente, ¿cierto? Este interrogante nos ha llevado a muchas cosas. Hasta el momento nos ha dicho en este párrafo Eckhart Tolle, a ver, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué nos dice él? Nos está diciendo que la mente es controlable. Los pensamientos que hay en la mente son controlables. Los pensamientos que hay en nuestra cabeza no son nuestro ser, no son todo lo que nos mueve. Nosotros podemos aquietar nuestros pensamientos y llegar a algo más elevado. Él nos promete algo más elevado, algo más grande, más inmenso. Qué bueno el libro, qué bueno este libro, hombre, qué bueno este contenido. Continuemos leyendo, formándonos, creciendo. Vamos. Dice el siguiente comienzo de tema, y vamos a leer un poco más, vamos a avanzar un poco más el día de hoy, a penetrar un poco más en este tema. Dice, liberarse de su mente. Interrogante, ¿qué quiere decir usted decir exactamente con observar al que piensa? Observar al que piensa. Esto va en continuidad al anterior tema. Él nos dice que hay que observar al que piensa. Y luego el que piensa no es uno. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Pues yo creería que si pienso en mi cabeza, ese soy yo. Y él nos dice que hay que observar al que piensa. ¿Quién es el que piensa entonces en mi cabeza? Continuemos a ver qué nos dice. Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirá a un psiquiatra, ¿cierto? Dentro de la lógica, ¿no? El hecho es que de forma más similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza. ¿Será cierto esto? Cuéntenme ahí cuántas voces escuchan en su cabeza. Y si están locos, o es la verdad, o si estamos locos, o así es. Bueno, dice todo el tiempo los procesos involuntarios del pensamiento, que usted no se da cuenta que puede tener los monólogos y los diálogos continuos. ¿Cierto? Es muy cierto. Es muy cierto, lo que pasa es que aceptarlo nos puede causar ante los demás una locura, ¿cierto? Que dirán los demás, este man está loco. Y el otro haciendo lo mismo. Con su cabeza, que en la cabeza le dice a uno, venga, pero es que jurando tal cosa, no, pero es que tal es. De hecho, un problema se arma desde ahí. Yo pienso que alguien le dice a uno una palabra ociosa, una palabra agresiva. Y si la mente se quedara callada y quieta, no le daríamos trascendencia a eso. Pero en mi caso, no sé en el suyo, de más que en el de muchos, esa vaina empieza a darme vueltas en la cabeza y a matricular un capítulo completo de ideas y de conclusiones que yo he creado en mi mente y que en último me crea una cosa en todo el cuerpo que si la palabra es muy ofensiva voy a empezar a sentir odio y como una extravagancia, muchas cosas. Y la verdad, miren eso, está creado a partir del pensamiento, a partir de esa idea de uno. Es ese monólogo, es esa conversación interna, es esa cosa que habla dentro la que va creando todo ese conflicto. Y si lo dirigimos bien, lo que crearía
sería una solución. Y si lo apagamos ahí, le damos stop, pues no trascendería. Bueno, en fin, continuemos con el tema porque se alarga esto, se alarga demasiado. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Oiga, completamente. El hombre en este libro nos está escribiendo una situación muy cotidiana que uno se niega a aceptar ante los demás. O sea, eso como que nos hace ver como locos, diría yo, ¿no? Continuemos. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. ¿Sí escucha? Es un resultado. Esto me suena como a un tema, cuando me llegue se los hago saber, que es el tema que me trae esto. Bueno, así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo que hablamos anteriormente, muchos la mente los mantiene tristes, enojados, acomplejados, depresivos, y es la mente, y son los pensamientos, y es el pasado, es ese pasado, o es quizás el ambiente donde se está desarrollando en ese momento la situación, la gente que lo rodea, la opinión de las personas que lo rodean, todo lo que ha ido acumulando dentro de sí, guardado ahí en su cabecita. Ese es el problema, esto nos lo dice acá. Bueno, en este momento nos está dando el problema, ¿cierto? Vamos a ver cuándo nos da esa buena solución. Aunque ya lo dijo, hay que liberarse, hay que buscar la iluminación, la tranquilidad, la paz. Y ya lo había dicho anteriormente, eso se logra mediante la meditación. Continuamos. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Oiga pues, lo que estaban preguntando ya. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Excelente, ¿sí escuchan? Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Oiga pues, hay que ponerle atención a lo que dice. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza, quizás durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa. Ah, nos acaba de explicar qué es observar al que piensa. ¿Sí la escogieron? Entiendo que sí. Supongo y estoy seguro que sí. Observar al que piensa es poner cuidado a ver qué es lo que estamos pensando, en qué estamos aferrados, qué nos tiene encadenados. ¿Qué es otra forma de decir? Escucha la voz de su cabeza, esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge de más allá de la mente. Este párrafo está algo largo, pero vamos a continuarlo. Vamos a continuarlo hasta llegar a la conclusión. Lo que nos está pidiendo aquí es que observemos nuestros pensamientos. Atención, observar los pensamientos sin juzgarlos. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él.
ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Eso se llama atención plena, creo yo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largos. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimentará cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. Oiga, práctica. Atención plena, escuchar la mente, escuchar los pensamientos, sin juzgarlos. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo de ser. Hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que empezar, amigos. No se trata de un estado de trance, en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Oiga, pues ya estamos hablando de vibraciones, frecuencia de vibraciones del campo de energía, un campo de energía dentro de nuestro ser, un campo de energía dentro de nuestro ser. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Nos está prometiendo algo grande con ese estado que él busca en este libro, que cree que nosotros busquemos y que debemos buscar. Y sin embargo no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Eso nos dice Eckhart Tolle en este pequeño párrafo. Continuemos que el tema está muy interesante y no podemos cortarlo acá porque nos quedaría el párrafo incompleto. Más bien, si usted se aburre escuchando este texto tan largo, entonces para el video y luego continúa. Esa es la ventaja de los videos. Dice, en lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente, en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. Aquí nos aclara completamente, él está hablando de la meditación, del poder del ahora, del instante, de soltar los pensamientos y estar acá, ahora mismo. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa y en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente, o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos
y observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio porque pueden medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Bueno, si oyen, si escuchan, la manera como nos damos cuenta si esta práctica nos está sirviendo es el grado de paz que sentimos. Él nos manda como a vivir presente, a estar ahí en lo que vamos haciendo, en lo que vamos conversando, en lo que comemos. Como decir usted comerse su desayunito, su hamburguesita, lo que a usted le guste. Algunos me dirán, y una hamburguesa, no, que una fruta, bueno, la fruta, lo que usted quiera comer, pero degustándola, viviendo ese momento. Si usted sale con su pareja, vivir ese momento, soltar todo el mundo, sentir las manos, sentir la piel, sentir la mirada. Es vivir ese instante en lo que nos llama a él. Exactamente, sentir esa paz interior. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. Y bien, mis amigos, amigas, lectores, doctores, bueno, quien esté escuchando este tesoro de libro, quien lo esté leyendo junto conmigo. Por ahí culminamos esta lectura para poder dar paso a entenderlo, a comprenderlo, a examinarlo, porque como él nos dice desde el principio, esto no es para leerlo de un todo, es para leerlo, releerlo, masticarlo, saborearlo, comprenderlo, platicarlo, vivirlo, hay que vivirlo. Hoy nos ha hecho un llamado a dejar quieta nuestra mente, a poner cuidado a nuestros pensamientos, a nuestro ahora, a vivir el ahora, a vivir el presente, a soltar tanta locura y a no ponerle tanto cuidado a esos pensamientos y esas ideas locas que tenemos a veces que nos arman conflictos, peleas. Yo diría que de ahí viene tanto resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? No es más que un pensamiento que da vueltas en nuestra cabeza y nos recuerda lo que hace 20, 30, o bueno, a los jovencitos, hace 5, 2, 3 años, les causó un lío, un problema con alguien. Entonces, ¿quién está creando realmente ese conflicto? Nuestra mente con esos pensamientos. Y aceptar esos pensamientos, darlos como por algo asentado ya, es lo que nos causa el problema con tantas personas. Es lo que a muchos hijos los aleja de sus padres, a muchos padres de sus hijos, a muchos de sus hermanos. Lo que causa muchas guerras familiares. Lo que hace que una pareja se odie cada rato, aún viviendo juntas, se recuerde sus anteriores conflictos y tengan peleas. Es la mente y esos pensamientos. Eckhart Tolle nos hace un llamado a calmar la mente, a estar en el presente, a irnos más arriba, a la iluminación. Vivamos este libro. Vamos a continuar en la próxima con esta maravillosa obra, viviéndola y creciendo juntos. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, suscríbanse y debatamos, veamos qué es lo que realmente creen de esta obra, de este texto, de estos pensamientos, de esta filosofía de vida. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos hablamos, se cuidan.